Muy buenos días, jóvenes universitarios. Hoy jueves 20 de mayo vamos a avanzar un tema muy interesante y relativamente corto de los sujetos del derecho internacional público o, como todos lo conocemos, la abreviación DIP. No, a ver, para el contexto y el ordenamiento jurídico internacional tiene que estar bien determinado los sujetos que que van a ser regulados por toda la normativa, convenios internacionales. Entonces, nos indica que hay clases de sujetos del DIP. Para empezar, vamos a tener a los estados principalmente, por excelencia, como sujetos del DIP. Luego tenemos los organismos internacionales y en rápido crecimiento. Tenemos, por ejemplo, la primera institución que garantiza los derechos humanos. Tenemos la ONU. Para América tenemos la OEA, la Organización de Estados Americanos. Luego en Europa está la Unión Europea. También tenemos organismos de carácter económico, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. Por ejemplo, ustedes, compañeros, ¿sabían que el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, no es una entidad privada? En realidad, estos bancos son partícipes muchos estados, donde estos eh, han hecho aportes económicos para el funcionamiento del mismo. Entonces, no es un ente privado como tal, no es una entidad financiera privada. Bueno, para conocimiento, a partir de estos organismos internacionales se han determinado convenios, pactos, y uno de los más importantes, de 1948, la Declaración de los Derechos Humanos, que esto surge a partir de los excesos y arbitrariedades que habrían sufrido las personas, países, en plena guerra, en plena Segunda Guerra Mundial, que duró de 1939 a 1945. O sea, hay cuestionantes. ¿Será ético? ¿Será moral? ¿Estará dentro la lógica del ser humano atacar a un país con dos bombas atómicas, como pasó en Hiroshima y Nagasaki con la bomba atómica de Estados Unidos? Oye, ¿estará permitido usar eh, armas biológicas? ¿Será que los prisioneros de guerra tienen derechos? A partir de esta conquista de 1948, donde todos los estados son miembros, se consolida una nueva era para el mundo. Una nueva era donde se van a consolidar derechos individuales, colectivos, que estas van a ser manifestadas en las constituciones políticas de los estados o la Constitución Política del Estado de Bolivia. Va a estar consolidada en derechos fundamentales y en garantías constitucionales. Hay una gran diferencia entre derechos constitucionales y garantías constitucionales. Los derechos fundamentales están los derechos que uno lo puede ejercer de manera individual o colectiva. El derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la reproducción que uno tiene, los derechos civiles y los derechos políticos, el derecho a la propiedad, el derecho a tener una nacionalidad, el derecho a tener ciudadanía, el derecho a tener
mis propiedades privadas, tierras, inmuebles, cosas muebles, el derecho a tener una familia, el derecho a tener una filiación, el derecho a la no discriminación, el derecho a la equidad de género, el derecho a vivir pacíficamente. Son derechos fundamentales que hacen posible la coexistencia individual y la coexistencia colectiva. Posteriormente tenemos las garantías constitucionales. ¿Cuál es la diferencia entre derechos fundamentales y garantías constitucionales? Los derechos fundamentales lo puede ejercer uno mismo, pero las garantías constitucionales es que el Estado, como dice su nombre, el Estado tiene que garantizarte los derechos constitucionales. Es el Estado, mediante las tutelas constitucionales, mediante los órganos jurisdiccionales, la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción agroambiental, la jurisdicción indígena, ordinaria, campesina y la jurisdicción constitucional, que en realidad no es una jurisdicción, pero no vamos a entrar en ese debate, mediante las autoridades, la Fiscalía, la Policía Boliviana, y todos los entes regulativos del Estado tienen que garantizarse los derechos constitucionales, por ejemplo, el derecho a la inocencia o la presunción de inocencia, el derecho al debido proceso, el derecho a no ser juzgado por el mismo hecho dos veces, el derecho a la defensa, a la libertad de defensa, el derecho al debido proceso, donde esa garantía al debido proceso está manifestada o contiene muchos elementos. El derecho a un juez natural, al respeto de los procedimientos. Ahí es donde entra el nullum pena sine lege, dice ese principio dice, no hay sanción si no está escrito en la ley o sin previa ley. Entonces, es un resumen de lo que refiere a los organismos internacionales como sujetos y cómo se relaciona con el Estado. Luego tenemos las personas. Si recién está en proceso de conquista este elemento de las personas, esto se va a aplicar directamente a los derechos que tiene un extranjero en territorio boliviano, por ejemplo. Las embajadas, los consulados, los procedimientos, los trámites que se pueden realizar y los derechos que estos mismos brindan a las personas. Entonces no hay donde perderse, ¿no? Ahí tenemos los elementos o los sujetos del DIP. Entonces también es importante hablar de Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado, para empezar, es una persona de derecho internacional público, soberana dentro de sus límites territoriales, que se haya sometida a un gobierno estable e independiente, constituido con un fin político, social y económico, y que es capaz de cumplir con sus obligaciones internacionales. Es una definición muy integral, muy completa, y ustedes saben los elementos del Estado que es. Gobierno, que tenga territorio, que tenga habitantes y que sea soberano. Son esos elementos básicos del Estado, ¿no? Luego, obviamente, hay una gran diferencia con la nación. La nación, a diferencia del Estado, la nación, por ejemplo, Bolivia es un Estado plurinacional, pero dentro de Bolivia tenemos 36 nacionalidades o naciones. Estas naciones, ciertas naciones pueden administrarse ellos mismos según sus usos y costumbres. Entonces, a diferencia de Estado, una nación es que tienen una identidad cultural de origen similar, que puede ser que hablen el mismo idioma, tienen las mismas costumbres,
y obviamente tienen su territorio, su población. Entonces, un poco lo que aquí les falta es la soberanía que estos puedan tener. Digamos, la nación Yuracaré, digamos. Ellos tienen los elementos del Estado, pero excepto la soberanía. Lo que los une a ellos que es el idioma y las costumbres. Mm, Luego, los elementos constitutivos, como habíamos indicado, del Estado son territorio, población, género y soberanía. El territorio, como elemento del Estado, tiene que estar delimitado. En, en derecho internacional se considera los hitos fronterizos, ¿no? Entonces hay pabellones eh, que van a delimitar al Estado. Hitos que van a delimitar al Estado en la frontera. Entonces, que esto hoy en día con la tecnología pues, ya podemos tener una mayor precisión. Si no con absoluta certeza, pero con mm, una gran posibilidad de determinar claramente las zonas fronterizas. Tiene que estar determinados los ríos, los lagos, los espacios aéreos, el mar territorial, en, luego las islas, que en Bolivia obviamente no tenemos mar, que es un valor geopolítico y geoestratégico en materia política, económica. Por ejemplo, Bolivia es un lugar sumamente geoestratégico. Somos el corazón de Sudamérica. Bolivia tranquilamente podría ser la zona central económica que puede distribuir eh, productos, eh, etcétera, a los demás países, como también la influencia política que podría tener. Y es lo que pensaba Fidel Castro. Si llegamos a concretar el socialismo en Bolivia, eso pensaba el Che Guevara también. Si volvemos a Bolivia, en un país socialista, este va a contagiar esta ideología a los países colindantes. Entonces, sabemos el aspecto estratégico de Bolivia y también geopolítico. Luego tenemos la población, que debe estar arraigada, debe estar unida, debe estar organizada. Al referirme unida a su territorio, obviamente la población tiene que ocupar los espacios territoriales de un país, ¿no? Entonces, esta población está unida por lazos políticos, sociales y jurídicos relacionados a nuestra nacionalidad, de un resultado de conciencia común. Luego tenemos un gobierno que debe ser soberano e independiente, constituido con un fin político y social. Tiene que ser, en nuestro país, en el caso, elegido democráticamente, porque no olvidemos que aún hay países que manejan el tema de las monarquías o los temas absolu- absolutorios, que este país y este gobierno cumpla cumplan las obligaciones internacionales. Luego, la soberanía. ¿Qué es la soberanía? Esto yo me acuerdo con mi docente de Derecho Internacional Público hace muchos años, donde él explicaba de forma clara, la soberanía es que cada boliviano tiene la potestad de decidir mm, las decisiones que pueden afectar al Estado. Entonces, al hablar de soberanía, también está relacionado al gobierno y cómo ejercemos nosotros nuestra soberanía en las urnas, democráticamente. Entonces,
Al hablar de soberanía, también hablamos de muchos elementos como la independencia. La noción de soberanía para Rousseau dentro del derecho internacional dice, es el poder de dar órdenes no condicionadas, el derecho de no recibirlas de ninguna otra autoridad humana. Entonces, aquí es donde entra el Estado de Derecho, donde, las autoridades que han sido elegidas democráticamente pueden hacer uso del Estado de Derecho mediante los órganos del Estado, los poderes del Estado. Y esta va a generar que, o estos son los que van a administrar los poderes del Estado, que tienen que cumplir el requisito de independencia de poderes. La conducta humana, por ejemplo, ¿quién nos puede ordenar? La ley, la norma. Si va a haber cuarentena rígida, ¿quién lo va a determinar? La normativa, ya sea normativa departamental, municipal. Entonces, en ese aspecto estamos hablando de soberanía. No es que va a venir, no es que en Bolivia puede venir otro estado y ordenar lo que podamos hacer con nuestra conducta. Luego también otras escuelas hablan. Y otro aspecto también muy importante es la independencia. ¿Qué vamos a entender independencia de un Estado? Que nosotros, en términos políticos, económicos, no dependeríamos de un Estado. Somos independientes. Bolivia mm, es independiente, puede tomar las propias decisiones que correspondan a la administración del Estado. Bolivia no puede recibir órdenes de ningún otro país. Pero estamos hablando de una autonomía de decisiones, exclusividad de la administración pública para administrar todo el Estado. Aquí es también donde es un elemento muy importante, independencia y soberanía. Pero ha ido evolucionando tanto el derecho internacional público que hay también otras doctrinas y pensamientos donde dice que la independencia es algo que está vinculado asimétricamente con el contexto internacional. Por ejemplo, si bien un Estado no puede ser tan así independiente, es una teoría, ¿no? Porque Bolivia depende de factores exógenos o factores externos relacionados a la economía. O sea, independientemente de nuestra economía puede funcionar, si hay una gran recesión, una crisis mundial económica, ¿ustedes creen que no va a afectar esto a Bolivia? Entonces, podemos decir, hay una cierta dependencia del contexto externo que va a ejercer una influencia sobre nuestro contexto interno. Si hay una crisis mundial de las primeras potencias económicas como China, Europa y Estados Unidos, Japón, esa crisis va a afectar a todo el mundo. Entonces, es una teoría, ¿no?, de la dependencia económica, también relacionada a los organismos internacionales donde ejercen una influencia en los países, donde dan créditos a los países, créditos elevados con intereses, que muchos países dependen de estos organismos internacionales. Entonces son aspectos de geopolítica, son aspectos de economía, macroeconomía de los estados. Entonces, compañeros, así podemos resumir esta clase que es muy importante. Va a estar grabada, lo vamos a subir a la plataforma Moodle. Buen día
Gracias por la atención. Saludos.